Bueno, gracias, Bea. Queda hecha la invitación para esta noche. Librerías en la noche. Hay diferentes propuestas a lo largo y ancho para disfrutar. Nos metemos en otros temas de actualidad. Nos proponemos reflexionar sobre los vínculos que hay entre el narcotráfico y la política uruguaya. ¿Los hay? ¿No los hay? Bueno, de esto vamos a conversar. Se lo vamos a preguntar a Nicolás Centurión, analista de crimen organizado e integrante del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, tomamos como puntapié, si te parece, lo que publicó La Diaria recientemente, que el 81% de los uruguayos piensa que sí hay vínculo entre el narcotráfico y la política en nuestro país, en base a los datos recabados por la Oficina de Percepción Ciudadana. ¿Eso tiene algún asidero con la realidad, con datos de la realidad? Bueno, es llamativo, es un número muy alto que la población esté viendo esto. Tiene sentido también con los datos en realidad con los hechos que pasaron recientemente, que uno no le queda otra que generar muchas suspicacias, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cuestión de si sabían o no sabían que era narco. Sabemos que la penetración del narco es en todos los países, en todos los estratos sociales, y penetra también en rangos medios, en rangos altos de la política, del sistema político y de los estados. Y Uruguay no es la excepción. Nosotros también me parece que mucha gente capaz está desayunando esto que está pasando, ve la típica Pablo Escobar, el Chapo Guzmán como algo de serie, algo de película, algo que ya pasó, y en realidad es algo que pasa en todo el mundo. Por algo vemos la cantidad de toneladas de cocaína que se encuentran en Europa y otras partes del mundo que pasan por acá, pero me parece que todavía no se había hecho la conexión de que acá en Uruguay sí tienen que haber otros elementos, y en ese caso, bueno, ahora se está viendo claramente que la política no es una cuestión quizás de vínculos, pero sí que el sistema es sumamente permeable. Ahora, ¿en qué sentido? Porque pienso, por ejemplo, hace algunos días estuvo acá el presidente del Frente Amplio y daba cuenta que Ugarteche en su momento había dicho que ingresando al Parlamento se cruzó de frente con narcos que venían de reuniones dentro del Palacio Legislativo. Y uno tiende a pensar que no era un Marcet, no era un Pablo Escobar. Que están infiltrados dentro de la sociedad y no podemos detectar que son narcos, son empresarios, y allí empiezan esos vínculos. ¿Por dónde pasa? Porque resulta extraño poder pensar que eso estaba sucediendo a nivel del Poder Legislativo. Claro. Sí, hay un poco de todo. Sí, creo que es la misma anécdota de Ugarteche o similar, que ellos le estaban haciendo seguimiento a dos narcos y en un momento entran al Parlamento, ¿no? Que era como... Y que se advirtió esa situación. Sí, igual Ugarteche muchas veces cuando advertía, daba sus informes a comisiones parlamentarias y todo, lo que él siempre decía es que... Nadie le da corte. Exactamente. Incluso el nombre que se le pone en la operación Campanita, ya creo por 2013 o algo, era justamente le puso ese nombre para llamar la atención y que no pase desapercibido. Y siempre esta cuestión del espejismo de que Uruguay acá no pasa nada, que estamos vacunados contra todo, que parece que no estamos en Latinoamérica. Y sí, estamos en una de las regiones más desiguales y más violentas del mundo y que hay muchísimas... Claro, pero por eso, esas personas están metidas en nuestras actividades cotidianas y no las podemos detectar, pasan desapercibidos. ¿Cuál es la realidad? Hay zonas grises, ¿no? O sea, está el imaginario del típico narco. Claro, cadenas, anillos. Exacto. Pero después también hay vínculos no solo con el sistema político, sino con el sistema empresarial. Después, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Gabriel Tennemann que se llama Los protectores del capital, que también hay gente que dentro de la legalidad, como existen, no sé, las empresas offshore, que uno puede decir, bueno, son legales, pero después se puede discutir ética, moralmente, para qué se hacen, porque mínimo se evaden impuestos, o por lo menos para no tributar en su propio país, pero siguen siendo legales, ¿no? Hay cuestiones que son muy grises. Pasó, por ejemplo, en Río Negro, que se quiso hacer una inversión hace tiempo de un puerto. Resulta que era un narco. Lo contó Bandini, si no me equivoco, también. Y se le arrimó, creo que fue Ugarteche, estaba todo, y dijo, mirá que este empresario... No. Pasó una vez, por ejemplo, que el año pasado vino a dar una conferencia a un abogado paraguayo que trabaja el tema narcotráfico también, y hablaba, bueno, de muchos empresarios que también, se le contamina la carga lo que dicen. Después también saben que tienen deudas y después que están metidos en el negocio, ¿no? Hay toda una gama, ¿no?, de gente que dan con el precio o los amenazan o también después hay una cuestión, no sé, por ejemplo en aduana, que ahí el empresario no tiene nada que ver y le colocan, cocaína
en el contenedor. Entonces la gama es amplia, ¿no? No es una cuestión tan claro, y en ese sentido, ¿qué blindaje pueden tener los estados para que no pasen esas cosas que, claro, siempre van un paso adelante, ¿no? Claro. Sí, bueno, estas actividades, aparte que son elusivas, siempre tratan eso de esquivar, de no ser encontradas y de buscar un montón de mecanismos para, desde traficar la cocaína para buscar cosas totalmente inimaginables. No sé, pasaba creo que fue en Ecuador la otra vez que traficaban adentro de tiburones congelados, o sea, una cuestión y Pablo Escobar comenzó adentro de neumáticos, o sea, siempre se busca una vuelta para poder hacerlo. Acá se vio en el cerro cuando se encontró adentro de maderas. Pero hay distintos mecanismos, por ejemplo, la ley de financiación, por ejemplo, de partidos políticos, para permear un poco. Obviamente no hay delito cero, no hay una cuestión que que se pueda erradicar totalmente del narcotráfico, aparte es un fenómeno mundial, o sea, no se puede atacar solo desde Uruguay. Y ahora, Nicolás, el caso Marcet, con el impacto político que ha tenido, destitución, o por lo menos la aceptación de renuncias de jerarcas de gobierno, ¿qué tenemos que leer de esa situación? ¿Se puede hablar que hubo determinadas irregularidades dentro del sistema que beneficiaron a un narcotraficante? ¿Se puede sacar a la política de esta realidad? Digo, porque hoy, si está esta percepción, ¿no?, que publica La Diaria, que prácticamente la totalidad de los uruguayos entiende que hay un vínculo, ¿qué lectura se tiene que hacer a nivel de la sociedad civil? Con el caso específico de Marcet, yo creo que hay dos escenarios, que es que el gobierno sabía o no sabía que era un narco, ¿no? Cualquiera de los es grave. Uno es gravísimo, si sabía y se lo dieron es gravísimo, y si no sabía también... Porque está el argumento de no había ningún motivo para no entregarle a un uruguayo un pasaporte. Eso por un lado. No tenía causas abiertas en nuestro país. Sí había investigaciones desde Paraguay que se estaban consultando a Interpol Uruguay. ¿Estamos fallando como sistema? Pues esa es la otra pregunta. Pareciera que iban dos líneas en paralelo, una la del pasaporte y otra la indagatoria. Sí, es verdad que no tenía causas abiertas, sí tenía determinados antecedentes. El tema es la situación. Hay un uruguayo que cae preso en Dubái porque tiene un pasaporte paraguayo apócrifo. Por lo menos eso es para averiguar. Después hay unas escuchas que sale un informe de la Senat de Paraguay. Marcet cae el 10 de septiembre del 2021. En el 23 de septiembre ya hay escuchas con Ifrán, que es uno de los capos ahí del clan Ifrán, el 23 de septiembre mismo diciendo como que espere, que frene, que no vaya a Paraguay, porque ya el Comando Tripartito lo estaba investigando. El Comando Tripartito es una institución que investiga en Paraguay, Argentina y Brasil, ahí en la triple frontera. Eso significa que Uruguay no estaba informado de eso también. Que eso también es lo grave, o sea, no hay una conexión entre las organizaciones internacionales y todo lo que puede hacer. El otro día un jurista estaba hablando también de este famoso decreto del 2014, que en el artículo 27 puede decir que ante alguna duda pueda consultar a Interpol también, ¿no? La cuestión es que se podría haber por lo menos frenado esta cuestión de darle el pasaporte directamente a Uruguay con un viaje solo y no por 10 años como se lo dio para generar todo esto. Obviamente, tampoco se conoce si efectivamente Marcet salió con pasaporte uruguayo. Todavía esos datos no están claros. ¿Cómo salió de Emiratos Árabes Unidos, Marcet? Claro. Tampoco se conoce. Sí, se está hablando por esta carta también que pidieron homologada, que estaba en inglés, a Emiratos Árabes. La cuestión también, bueno, cuando lo muestran ese video, que él está mostrando su pasaporte, también hay como cosas muy vidriosas y cosas que no son claras. La cuestión es, en esto si se sabía o no se sabía, también, digamos, hay fallas en el sistema y de investigación que yo creo que también, en el mejor de los casos, se peca de ingenuo, ¿no? De esta cuestión. El tema es como todo eso puede tener que ver con un eventual vínculo entre la política y el narcotráfico, ¿no? Claro, hay varios casos. Se tiene que analizar el caso en específico. Una cosa es decir, yo no me afilio en este momento a la idea que es un narcoestado, porque ahí estaríamos hablando de cosas mucho más gravísimas. La cuestión se puede ver en el caso en Paraguay. Diputados que tenían financiación con narcos, que le compraban casas a narcos, que los narcos le compraban la casa a ellos, que había todo un vínculo y toda una cuestión mucho más, digamos, evidente y gráfica que lo que está pasando acá. Bueno, acá se habla de ciertos vínculos, ¿no? Con Cartes, con Paraguay, la Conmebol. Allí empiezan todos esos diagramas que uno dice...
No, quiero entender que esto no está pasando, pero por ejemplo, Sí. la FLUF, Alejandro Domínguez, ¿qué vínculo Sí. tiene con Horacio Cartes, expresidente de Paraguay? Sí. Los vínculos también con políticos por parejas que se formaron. Digo, hay cosas que uno creo que no podría ni sospechar, pero la realidad Sí. es que te lo muestran así y también genera ciertas dudas. Sí, bueno, eso que vos señalás es muy claro. Llega un momento que se empieza a vincular todo el tema político, empresarial, Fútbol. vincular fútbol. Bueno, Domínguez sigue siendo también empleado de Cartes. Cartes, recordemos que también está... Horacio hablamos, o el hermano. No, Horacio Cartes, por Estados Unidos, el año pasado fue calificado de significativamente corrupto junto con el vicepresidente. O sea, es gravísimo. Imagínense que a la calle Polla, Beatriz Argimón digan desde Estados Unidos o cualquier país, no, esta persona tiene vínculos. Sabemos todo el contrabando que hacía Cartes con el tema del tabaco y que después, obviamente, los narcotraficantes usan las rutas del tabaco y del contrabando para generar lo de la cocaína. Y bueno, hay un montón de vínculos. Sabemos acá también, la FLUF es empleado directo de Asesor. Domínguez, aparte, asesor. Sabemos también los vínculos que hay, que la calle Pou ayudó mucho a Conmebol con el tema de las vacunas. Bueno, Bordaberry es concuñado de Cartes, es cuñado de la hermana de Cartes, que a su vez es como la que maneja todos los negocios, que está Claro, siendo ¿qué investigada. lectura hacemos? Porque uno trata de pensar que Uruguay está ajeno a esa situación, pero esos datos terminan generando ciertas suspicacias. Sí, claro. Sí, aparte, por ejemplo, Martín Bordaberry, que es uno de los hermanos de Pedro Bordaberry, es propietario de un montón de tierras en una zona donde hay mucho narcotráfico. ¿Eso significa que él sea narcotraficante, que está ahí? No. Ahora, está en una zona muy complicada que pasaba esto, yo te decía, de los empresarios con los cargamentos en cuestiones. Es todo muy vidrioso, o sea, hay que empezar a comprobar todo esto, pero los vínculos están, los vínculos son claros y son públicos y eso genera suspicacia que uno, bueno, le hace pensar que obviamente hay más cosas. Por eso también, no sé, lo del asesinato del fiscal Pecci, están hablando de sicarios colombianos que ahora lo nombran a Cartes, o sea, es muchísimo más complicado. Y reitero, reformulada la pregunta, entonces, ¿cómo se puede blindar un país? No sé si podemos catalogar a Uruguay de si está en determinado nivel o no, o solamente estamos en el nivel de suspicacia y sospecha. Y bueno, y ¿hay posibilidades de frenar o de atajar a tiempo ciertas situaciones que viven otros países de la región? Sí. Bueno, por ejemplo, yo hablando con analistas de Paraguay, en algún momento decían también, quizás Uruguay no llama tanto la atención por un tema de escala, o quizás porque no hay una cuestión tan llamativa, tan violenta en algunos casos, pero sí hay ciertas alarmas y alertas amarillas, quizás naranjas, que se están viendo en Uruguay, de cuerpos desmembrados, de violencia en los barrios, de ataque a la brigada antidrogas, de amenazas, de cuestiones de financiamiento. Hay alertas que podemos prestar atención. Siempre se dice que Uruguay, llega todo tarde y, bueno, en este momento se puede prestar atención a lo que está pasando en la región y anticiparnos a determinadas cuestiones. No nos olvidemos, también tenemos una de las ciudades más violentas también y que más cooptadas por el narcotráfico, que es Rosario, ¿no? Que lo tenemos acá nomás también en Argentina. Hay determinadas cuestiones que sí nos podemos adelantar. Ahora, lo que decía Guarteche, que es para repasar los videos que tiene las conferencias en YouTube, lo que han pasado, digamos, el proceso de los narcos en determinados países. Miremos lo que pasaba en Ecuador. Guayaquil tenía una de las ciudades más seguras y ahora, cooptada por el narco, mataron a un fiscal, mataron a también un candidato a la presidencia. O sea, lamentablemente acá son los pasos que nos está quedando, que maten a un magistrado, que maten a un periodista, a un político. Hay determinadas cuestiones que se tienen que empezar a trabajar a determinados niveles, institucional. Con el tema de las drogas, tampoco persiguiendo, me parece que el combate a las drogas ya fracasó. Ese combate directo pasó en México y hay decenas de miles de desaparecidos y muertos. También tiene que ser institucional a nivel educativo, a nivel en los barrios, a nivel comunitario. Tiene que haber distintas cuestiones para que desde abajo, digamos, la gente no tenga, digamos, su esperanza y su salida, su mejora de vida, sea ser narco. ¿Hay que resignarse entonces al narcotráfico? No, yo creo que no, porque la resignación ya estaría dando una cuestión de... Pero los antecedentes de la región
son un poco auspiciosos, ¿no? Sí, es que es una cuestión, es lamentable y es bastante, digamos, poco esperanzadora. Pero yo creo que la resignación nunca puede ser el camino, porque ahí sí sería abrirle la puerta totalmente. Sí hay cuestiones que se pueden frenar. Por ejemplo, no sé, estas cuestiones de la LUC, de que haya 100, 120 mil dólares en efectivo, que no haya que dar cuestiones a nadie. Bueno, se podría rever determinadas cuestiones para que no faciliten más al narcotráfico que a cualquier persona, no sé, que se quiera comprar un auto o lo que sea. No hay un blindaje, no hay o sea, blindaje total no existe. Sí creo que hay una cuestión que se podría abarcar incluso de manera regional, no solo visto desde Uruguay. Me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con esta noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas, con que el abogado de Sebastián Marcet viene negociando o en comunicaciones con la Fiscalía para que un medio hermano y un cuñado puedan entregarse, y eso sea como la puerta que se abra para que luego llegue su esposa también y sus hijos. Creo que a todos nos hace un poco de ruido, porque entonces hay un abogado que en definitiva mantiene comunicaciones con este narcotraficante, con alerta roja de Interpol, internacional. ¿Qué podemos explicar de esta situación? Bueno, ¿El abogado no tendría que brindar información a las autoridades de nuestro país? Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en un terreno con el ejercicio libre de la profesión, que ha estado muy en debate últimamente. Por ejemplo, cuando se cita a Balbi, generó muchas rispideces y cuestiones. Estamos hablando que hay gente que tiene mucho poder, tanto de fuego, tanto de dinero, de información. Se hablaban de 10 millones de dólares, ¿no? En todo el circuito, no que se le entregaron a Balbi, sino que, bueno, entre policías que se compraron por un lado, bueno... Se compara con el primer cártel de Brasil. Exacto, ¿no? Sí, se estima eso, más o menos, que generalmente para un pasaporte y a la gente que hay que tocar, como se dice, son 10 millones de dólares. Bueno, pero de eso no hay prueba de nada. No, es una estimación, porque es como que lo que se usa y los ejemplos que hay del PCC, que justo vos lo traes a colación, el PCC forma gente también. O sea, le paga a la universidad a gente para que sea abogados, para que sean contadores, para después defender a sus propios narcotraficantes. O sea, es una estructura muy grande. Por eso tampoco llama tanto la... Sí es llamativo que diga, pará, está negociando con toda la familia, escalonadamente. Sí, llama la atención que ahora se esté dando ese proceso de negociar y bueno, se entregó el cuñado, etcétera, en este contexto. ¿Qué tiene que ver con todo esto? O sea, ¿qué vínculos podemos atar ahí? Bueno, hay una cuestión también, una de las hipótesis es que ellos estarían quizás más cómodos acá y Uruguay, al no tener tratados de extradición y querer venir también la esposa de Marcet con los hijos, acá podrían estar más tranquilos y no podrían tener tantos problemas con la justicia y ver a lo que se están haciendo. Hay que recordar que también... ¿Qué significa, perdón, más tranquilos? Porque por ejemplo, ella se la está acusando también de ser domiciliaria, por ejemplo. Sí, puede ser. Y a ver, gente que tiene, si estamos hablando para conseguir un pasaporte de 10 millones de dólares, en su momento se habló que Marcet había generado una riqueza de 500 millones de dólares, o sea, eso nunca se va a saber exactamente, pero gente que tiene mucho dinero y acá podría estar más tranquilo, y a su vez sabemos que hay muchos delitos que no han cometido acá en Uruguay. O sea, porque a Marcet se le han encontrado poquitas cosas se le han incautado en Bolivia, en Paraguay, un montón de inmuebles de plata, de armas y de autos, pero acá no se le ha encontrado prácticamente nada. Y no han cometido quizás delitos acá. Está por averiguarse e investigarse también, por cuestiones de lavado de dinero, de triangulación, pero acá no se lo persigue por delitos graves. Nicolás, muchas gracias por estos minutos. Nos quedan quizá más preguntas que certezas, pero siempre es bueno preguntarse y reflexionar sobre todos estos temas que están en el tapete por estas horas. Cerramos por aquí la entrevista, te agradecemos. Era Nicolás Centurión, quien es analista